el tormentoso empeño de comerse un trozo de pan en Cuba. Entre otras noticias, las cuentas cubanas están espesas como el chocolate. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La reducción en la oferta de pan se añade a la cadena de penurias que ensombrecen el retorno a la normalidad. La relativa facilidad para comprar el pan de venta libre se fue a bolina, un asunto que preocupa a numerosas familias capitalinas acostumbradas a mitigar el hambre con el pedazo de referido producto, acompañado por una leve untura de aceite, una pizca de sal y el infaltable vaso con agua y azúcar. Es una combinación habitual en los amplios señoríos de la miseria, desde marzo expandidos por la llegada del coronavirus. Los devastadores efectos en la economía han ido a peor debido a los prolongados confinamientos, la limitación del transporte y el total parálisis de la industria turística, uno de los rubros que aportaba significativas sumas de moneda dura. La reducción en la oferta de pan con los consiguientes tumultos, broncas y largas esperas, sin la certeza de regresar a casa con el preciado botín, se añade a la cadena de penurias que ensombrecen el retorno a la normalidad, al menos parecida a la que había antes de la pandemia. En sí, se trataba de una normalidad soportable, nada o muy poco que ver con la lógica y el sosiego. Desafortunadamente, las esperanzas de vivir con menos sobrecargas existenciales se difuminan con el nuevo inciso del profuso catálogo de la escasez. Al inicio, la gente pensaba que el problema se debía a alguna rotura, pero el asunto radica en la falta de harina de trigo, uno de los tantos productos que se compran en el mercado internacional. En las condiciones actuales, es imposible mantener las erogaciones anuales para adquirir una notable cantidad de mercancía en el exterior, como parte de la absurda política de estímulo de importaciones, en vez de potenciar las producciones nacionales, con el consecuente abaratamiento de los costos. Gastar más de 1.800 millones de dólares cada año para satisfacer el consumo básico de la población es una tarea imposible en estos tiempos de grandes contracciones económicas en el mundo entero. En el barrio Belén, no en el que nació Jesús de Nazaret, según los evangelios Lucas y Mateo, sino en los olores y las cuarterías, los charcos de aguas albañiles y los inmemorables baches ubicados en La Habana Vieja, hay un motivo más para dudar del discurso triunfalista de los mandamases que escriben una paulatina solución a la retahíla de carencias que se amontonan en los nichos de la desesperanza. La lenta y no menos traumática despedida del pan que se puede adquirir sin la tarjeta de racionamiento es para muchos belineses en la capital como la partida definitiva de un familiar o un amigo de probada fidelidad. Esa ausencia indica que será imposible mantener a raya las fieras hambres que acechan a cualquier hora en los vecindarios, donde sobrevive el proletariado con sus eternas en la Cuba real, atiborrada de tristezas y bajo la tiranía del espanto. No hay espacio para asimilar literalmente la frase expresada por el apóstol San Mateo, de que no solo de pan vivirá el hombre. Ese bocado de harina cocida, en momentos de apetitos defenestrados, se saborea como un suculento bistec de res encebollado o una chuleta de cerdo al horno. No se descarta que el codiciado producto comience a revenderse en el mercado negro al doble del precio actual, que es de 5 CUP. La carestía y el permanente racionamiento han naturalizado este tipo de transacciones. De seguro, no faltarían compradores en esta interminable lucha por cubrir las necesidades más básicas que apremian a como el lugar. Hace unos días, en uno de los recurrentes pugilatos para comprar un par de libras de pan, una señora decía que Donald Trump era culpable de la escasez de harina. Algunos aprobaron su acusación. Un joven le dijo que no sabía lo que estaba diciendo, que dejara de hablar boberías. En abrir y cerrar los ojos se armó tremenda discusión. Acto seguido alguien dijo: "Se acabó el pan". El altercado se disolvió con un pausado y triste silencio. Siguiendo con las noticias, las cuentas cubanas están espesas como el chocolate. La liquidación del presupuesto del Estado cubano, correspondiente al ejercicio 2019, ha revelado un escenario de descontrol absoluto en las cuentas públicas y la insistencia gubernamental en que la culpa de todo lo tiene el recrudecimiento del embargo económico de Estados Unidos, que provocó fuertes restricciones en la disponibilidad de combustible e impactó en la producción agropecuaria, las inversiones y el transporte, según el diagnóstico de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. No todo es culpa del embargo norteamericano, ellos lo saben. Dejando de lado las acusaciones populistas, lo cierto es que la gestión presupuestaria realizada por el gobierno cubano ha sido muy deficiente, obligando a realizar numerosos ajustes como consecuencia de la gobernanza aplicada en distintos momentos. Dado el peso del presupuesto del Estado en la economía,
Estos movimientos erráticos han ejercido una influencia claramente negativa en la evolución de la actividad económica. En principio, el descontrol de los gastos no tuvo que ver con las partidas ejecutadas en la materia del desarrollo social, servicios básicos de la población, inversiones en infraestructura de vivienda y apoyo financiero al sector empresarial que se desarrollaron según lo previsto. En cambio, la decisión del gobierno de incrementar parcialmente el salario del sector presupuestado y las pensiones de seguridad social generó un aumento de gastos por encima del presupuesto, con un impacto de 4.198 millones de pesos cubanos, un 7% más. Hecha esa salvedad, los gastos totales del ejercicio fueron 65.775 millones de pesos, el 98,1% de lo aprobado y alrededor del 64% del PIB de la economía, una cifra algo menor de la que había sido planificada, como de aplicar medidas restrictivas en todos los sectores que contribuyeron fuertes para el crecimiento parcial del salario del sector presupuestado antes señalado. Es decir, el incremento de salarios se pagó con reducciones en el presupuesto en el programa y las partidas que si no se hubieran ejecutado tampoco pasaría nada. Esto ofrece una idea de la calidad del presupuesto. En la actividad que depende directamente del gobierno, el gasto ascendió a 41,387 millones de CUP, el 62% del total, para financiar los servicios básicos de la población. De ese total, el 67%, un 41% del presupuesto, fue destinado a los sectores de educación, salud pública y la asistencia y seguridad social. Otros sectores como la cultura y el deporte ejecutaron gastos de más de 2.000 millones de pesos, el 3% del total. La ejecución del presupuesto del año se destinaron en subsidios 795 millones de pesos para financiar las necesidades de construcción de vivienda para personas de bajos ingresos, lo que benefició a unas 16.000 personas, una cifra insuficiente para atender las necesidades reales del país. También se destinaron 44 millones de pesos a viviendas de madres con 3 o más hijos menores de 12 años. El informe de la Comisión Parlamentaria subraya que en visitas y controles realizados por los diputados a la ejecución de este programa, se comprobó la justeza de esta política, pero persisten problemas e insuficiencias que exigen que trabajen en su erradicación. No parece que el gobierno esté de acuerdo con este tipo de subsidios. La partida destinada al sector empresarial transfirió 19.470 millones de pesos, el 30% de los gastos totales, para favorecer el proceso productivo. En particular, un 57% de dicha cantidad se destinó a la financiación de producciones exportables para sustituir importaciones. Se dijo en el informe que el destino de estos recursos financieros requiere un mayor control de los organismos y las organizaciones empresariales en función de lograr una mayor eficiencia en su utilización. Una vez más, insatisfacciones. Para la canasta familiar racionada para la población con precios subsidiados, se ejecutaron 3.444 millones de pesos, el 4,5% del presupuesto. Cada vez menos se destina a esta partida en línea de la reducción de las gratuidades, señalado en el informe de beneficios a todas las personas, y generó estabilidad a las familias por lo que significa disponer de estos bienes. En el apartado de las infraestructuras esenciales para el desarrollo económico, los gastos y transferencias de capital ascendieron a 4.918 millones de pesos, el 7,5% del presupuesto, correspondiendo de ese total un 68% a inversiones de infraestructura y de vivienda. Los presupuestos locales del Poder Popular alcanzaron el 96,5% del déficit planificado en el descenso significativo respecto al año anterior, apareciendo déficit en los presupuestos de las provincias orientales de Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Grama y el municipio especial de la Isla de la Juventud. En particular, la comisión destacó que las provincias Mayabeque, Matanzas y Ciego de Ávila y Las Tunas se sobregiraron en los gastos planificados para el año, lo que denota una grave indisciplina financiera por falta de seguimiento, análisis y control sistemático, y exige adoptar medidas para que las situaciones como estas no se repitan. En ningún país del mundo, la ejecución presupuestaria como la presentada por el gobierno cubano en 2019 tendría el visto bueno de la Comisión de Asuntos Económicos y mucho menos del Parlamento, sin debate y cuestionamiento. El presupuesto del Estado cubano en 2019 ha sido un buen ejemplo de la creciente separación de la economía y del Estado. Una buena noticia, pero que no es suficiente para dejar atrás las trabas de este modelo fracasado. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.